És dimarts, són les 7 del matí i he quedat a casa dels Vilasàrries, una família amb 8 fills. Em pregunto com s'ho munten per sobreviure cada matí amb aquest ritme de vida. Hola, buenos días. ¿Llego a tiempo para despertarles o no? Sí. Mira, aquí está Guillermo. Hola, ¿ya estás vestido? Nicolás, Alejandro, aquí tenemos sorpresa. Siempre es tan fácil despertarlos porque los veo... No siempre. Y buenos días. ¿Has visto qué sorpresa? ¿Cada día te levantas con esta sonrisa tú? Siempre. Es la joya de la corona. Ay, por Dios, qué monada. Era un besito a Bosco. ¿Cuál es el ritmo de cada mañana? Peinamos, arreglamos, desayunamos, preparamos bocatas para la tarde y nos vamos. Pero esto, explicado así, suena súper fácil, súper rápido y súper bien. Pero con 8 niños... No, pero claro, cada uno se viste solo, los dientes lavados, peinarse, hay que dejar la habitación recogida, intentas hacer la cama, hay días que no se puede cumplir. Ajá. Claro, y la gente que pueda pensar, esto es una casa de locos, ¿tú qué les dirías? Bueno, hay momentos que es un poco locura, claro, porque hay muchos niños. Este es el rap de la bendición. Que Dios bendiga la alimentación. Se ha caído. Se ha caído. ¿Queréis quitarme el micro? No te preocupes. La clave para llevar una familia y mantener la dignidad con tantos hijos, ¿cuál es? Organización. Organización. Sí, cuando vas a salto de mata, Mal. mal. Mucha calma, mucha tranquilidad. Siempre nosotros tenemos fe en Dios, creemos en Dios. Y entonces a partir de aquí, poco a poco, y no ahogarse, siempre se puede más. Es nuestra razón de ser. Sí, cariño, cocodrilo. ¡Mira esto! ¡Mira el ¡Cocodrilo! Ay, que no te muerda, culito. Claro, el hecho de tener tantos hijos hace que los hijos sean más independientes y más autónomos. Seguro. Hombre, puedes ser una madre protectora con 3, 4 a lo mejor, y a partir de ahí no puedes estar en todo en cada momento, porque es que no te da para más. Y a veces es peligroso a lo mejor pasarse a lo mejor de ayuda en casa. Es Willy. Este eres tú, sí. Es Willy Guillermo. Vale. Cualquier persona pensaría, están agotados. Sin embargo, hacéis buena cara para ser las 8 y 20 de la mañana, ¿no? Bueno, ¿Cómo es lo que hacéis? nos hemos escapado este fin de semana, 24 horas. Pero hemos dormido una noche el tirón, que esto O sea, también es básicamente importante. cuando os vais fuera, vais a dormir a algún Vamos a sitio, dormir. a descansar y dormir. Que nos recuperar. dice, iros a Costa Brava, no. Costa Brava no, San Cugat, aquí al lado. ¿A ti te gustaría tener más hermanos o hermanas? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos más? 3. ¿3 más? Llevamos 11 años seguidos con pañales. O sea, nunca hemos dejado de no tener pañales en casa. Con lo cual, gracias a Dios que existen marcas blancas. Esto, por ejemplo, es un paquete de croquetas. Esto lo consumimos en una tirada. Pero aquí, ¿cuántas croquetas hay? 52. ¿En comida al mes cuánto gastáis en esta familia? Pues... ¿Tienes caca? Solo en supermercado alrededor, no sé, de 1.000 euros o así. ¿Os planteáis la posibilidad de tener más hijos o ya, digamos, que habéis cubierto el cupo? Hombre, creemos que con 8 ya han fet feina. Sí, ho fet feina. Pero si nos dices, si viniera otro, le aceptaríamos encantados. Por supuesto, Ahora no viene de uno. por supuesto. Toma, Ale. Cuando se tienen tantos hijos, 8 hijos en vuestro caso, ¿qué es más importante, tener dinero o tener tiempo? Tiempo. Tiempo. Pero el dinero también, ¿no? ¿O qué? No, porque no tienes. Daniela, la teva mochila. Cuando tienes dinero, lo que haces es destinarlo a los recursos que necesita la familia. Y si sobra, lo guardas por las necesidades que pueda tener la familia en el futuro. Y luego al final, ser felices con lo que tenemos, que también es una pasada. ¡Venga! ¡Adiós! Jo només amb una i estic feta caldo. Mare de Déu.